Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más damos la gracia a Dios porque en su amor y misericordia nos da la posibilidad de tener vida y salud y de contactarnos con cada uno de ustedes a través de las páginas del Facebook. Hoy, sábado 20 de junio, vamos a estudiar nuevamente una porción de la palabra de Dios. Y como es nuestra costumbre, entonces vamos a pedir al Dios del cielo que nos acompañe en esta hora de culto de adoración a su nombre. Oramos entonces. Querido Dios y Padre nuestro, en esta mañana, una vez más, nuestra gratitud por la vida, por la salud, por el darnos el privilegio de estar en nuestros hogares y dedicar un tiempo a escuchar de tu palabra. Queremos rogarte, Padre, que en esta mañana, a través de tu palabra, tú nos puedas animar, nos puedas fortalecer. Si alguno de los que están escuchando pasa por un momento de aflicción, de angustia, que en tu palabra encuentre fortaleza, paz y tranquilidad. Bendice el estudio de tu palabra en esta mañana. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que a todos nosotros nos compete y del que estamos afectos es precisamente el problema de esta pandemia que es el coronavirus y que también se le llama COVID-19. ¿Y por qué se le llama COVID-19? Porque es un nuevo tipo de coronavirus que hasta la fecha no se había conocido. Una versión para la cual hoy en día el mundo científico no tiene una vacuna que pueda ayudar a prevenir esta enfermedad. Y ustedes recuerdan bien que el coronavirus comenzó allí en China, se propagó rápidamente a través de Asia, Europa, Oceanía, también allí en África y también acá en América Latina, en Estados Unidos, afectando a la gran mayoría de la población del mundo. Y los resultados de esta enfermedad no son alentadores, sino que son muy desastrosos. La información nos dice que hasta la fecha hoy se calcula que más de 8 millones de personas están afectadas al coronavirus. Y de esa cantidad de personas, 435.000. Hoy en este día casi 450.000 personas han fallecido producto del coronavirus. Es una gran población. Y en Chile nosotros tenemos hoy 184.449 personas afectadas por coronavirus. Y de esas personas, 3.383 personas han pasado al descanso. No sabemos hasta dónde va a llegar el efecto de esta enfermedad. Y frente a todo esto, usted y yo, ¿no es cierto?, y el mundo en general se pregunta, ¿dónde está Dios frente a esta pandemia que nos afecta? Hoy vamos a ver tres cosas importantes. La primera de ellas es ¿qué dice Dios acerca de las pestilencias? ¿Dónde está Dios frente a todo esto? ¿Estos son los juicios de Dios? ¿O son sencillamente cosas que suceden? Debemos mirar, ¿no es cierto?, todo esto con una mirada bíblica, pero también con una mirada, ¿no es cierto?, de esperanza, como cristianos. Lo segundo que vamos a tocar es cómo usted y yo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico. No para poder garantizar que usted y yo no nos vamos a enfermar, que este virus no nos va a tocar. De tener esa garantía, no, porque nadie la puede dar. Pero podemos reducir los riesgos y tener cuidado para prevenir. Hay cosas que usted puede hacer para disminuir los riesgos, pero también hay cosas que usted puede hacer que pueden aumentar esos riesgos. Ahora, ¿cuáles son algunas de ellas? Vamos a tratar de verlo en esta mañana. ¿Cómo fortalecer entonces nuestro sistema inmunológico? En la medida que usted fortalece su sistema inmunológico, usted va a ser fuerte para enfrentar esta enfermedad. Y no solamente va a poder enfrentarla, sino que usted también va a poder reducir los riesgos de contagio. Y el tiempo de duración y efecto también se van a ver considerablemente reducidos. Y el tercer y último elemento es una conclusión y poder, a través de la Escritura, determinar si esto realmente es una señal del fin del mundo. Vayamos con el primer punto. ¿Qué es lo que la Biblia enseña o habla acerca de lo primero? ¿Y cuál es la primera pregunta? ¿Dónde está Dios en todo esto? En primer lugar, quisiera asegurarle a través de la palabra de Dios que Dios no es el autor del mal.
que Dios no es el originador de esta enfermedad. Cuando miramos hacia la Biblia, cuando vemos allí en el libro de Génesis, y le invito para que podamos ir a la palabra de Dios, busquemos allí en Génesis capítulo 1, verso 31. Cuando Dios crea este mundo, dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que Él había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Cuando Dios mira este mundo, entonces concluye que lo que Él hizo era bueno, y bueno dice en gran manera. La enfermedad, como usted bien sabe, no es algo bueno. Por lo tanto, la enfermedad nunca estuvo dentro del plan de Dios. El pecado es esencialmente el originador del mal. Y detrás del pecado usted sabe que está, ¿no es cierto?, Satanás. Allí en el libro de Isaías, capítulo 59, mire lo que dice el profeta en cuanto a lo que provoca el pecado. Isaías 59, versículos 1 y 2. Vamos a buscar ahí, Isaías 59, verso 1 y 2. Dice lo siguiente: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí categóricamente el profeta nos dice que el pecado, ¿qué es lo que causa? Causa una división, nos separa de Dios, separa a los hombres de este Dios excelso. Así que cuando la raza humana pecó, se abrió una puerta que Dios siempre ha querido cerrar desde aquel entonces. ¿Y cuál es esta puerta? La puerta de la enfermedad, la puerta del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Y algún día el Señor va a terminar con esta historia de pecado y de maldad. Por cuanto el hombre, ¿no es cierto?, se constituyó en pecador, la Biblia nos dice que Cristo vino a este mundo con un propósito, con el propósito de restaurar aquella imagen que se había perdido en el Edén por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, allí nos presenta lo siguiente. Lucas, capítulo 19, el verso 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? La Escritura es categórica. Dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, a los ojos de la Biblia, nuestro mundo es un mundo que está perdido. Un mundo que está envuelto en pecado, en pecaminosidad y producto de eso también de enfermedad, dolor, tristeza y muerte. Pero el mensaje de esperanza de la Biblia nos dice que Jesús vino a este mundo con el propósito de rescatar al ser humano. Y su muerte en la cruz provee para usted y para mí la salvación del pecado, del dolor y del sufrimiento. Si vemos allí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, lo siguiente. Dice, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este Mesías sufriente, que es Jesucristo, vendría a este mundo a morir por nuestros pecados, pero también dice en su palabra que iba a morir por nuestras enfermedades y por nuestros dolores. Por lo tanto, este problema que nos afecta en Cristo Jesús tiene solución. Dios no es indiferente al dolor humano. Los ojos del cielo están puestos en este planeta, que en este momento está sufriendo las consecuencias, ¿no es cierto?, de esta enfermedad. Ahora, en el libro de San Juan, el capítulo 10, verso 10, nos presenta que Jesús también es un modelo de vida. San Juan capítulo 10, verso 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero agrega, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Entonces, Dios no es el que está detrás de esta enfermedad, porque dice que Él viene para que usted tenga ¿qué cosa? Vida y vida en abundancia. El Dios del cielo entonces es un Dios de vida. Y la Biblia usa entonces la palabra de vida para graficar el plan de Dios para el ser humano. No dolor, no enfermedad, no muerte, sino que vida
y vida en abundancia. Bueno, dentro de una de las señales que Jesucristo dejó en el libro de Mateo, tiene que ver con el aumento de las enfermedades y las pestilencias. La palabra pestilencia aparece 81 veces en los registros de la Sagrada Escritura. Y es una palabra de origen hebreo, que es la palabra deber, y que en griego es loimos o tánatos, y que literalmente significa muerte o plaga. Ahora, dependiendo de la versión de la Biblia que usted usa, puede haber más o menos de 81 veces, pero en conjunto son esas. Cuando la Biblia usa la palabra pestilencia, la usa de 4 formas distintas. Por lo tanto, nosotros no podemos limitar el uso de la palabra pestilencia a una forma. Son 4 formas en las cuales la Biblia utiliza la palabra pestilencia, y vamos a ver cada una de ellas. La primera de ellas, pestilencia, dice que se usa como resultado de estar en un mundo de pecado. Vale decir que la pestilencia viene porque usted está en este mundo que está afecto al pecado. Cuando nosotros vamos al libro de Job, por ejemplo, fueron los pecados de Job lo que originaron que este hombre, que era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, sufriera de llaga y de enfermedad y pestilencia que lo afectaban desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Sí o no? ¿Fueron sus pecados? Si nosotros vemos relatos, dice que Job no cometió falta alguna. Por lo tanto, no eran sus pecados. Ahora, ¿pero Job vivía en un mundo de pecado? ¿Sí o no? Por supuesto que está inmerso en un mundo de pecado. ¿Y quién estaba detrás de esta enfermedad? De acuerdo al mismo relato bíblico, el que estaba detrás de esta enfermedad, ¿quién era? Era el diablo. Por supuesto que sí. Él fue el instigador, el originador de estas pestilencias para este siervo de Dios. Y en este mundo quebrantado en el cual usted y yo vivimos, crecen virus, patógenos y gérmenes que afectan al ser humano. Bueno, Satanás es muy conocedor de aquello. Y como dice Ellen White, dice que el diablo estudia los laboratorios de la naturaleza y siempre viene con diferentes nuevas enfermedades, o dolencias, o virus, o variantes de ellas. Vale decir que el diablo utiliza el laboratorio de la humanidad, ¿no es cierto?, del mundo en el cual vivimos para atacar al ser humano. Así que una de las formas en la cual la palabra pestilencia es utilizada en la Biblia es que Satanás está detrás de este mundo pecaminoso y él es el originador de esa enfermedad. Pero existe una segunda forma en la cual la Biblia utiliza la palabra pestilencia, y ella es que dice que pestilencia aparece cuando Dios trae la pestilencia sobre los impíos. Y si nosotros recordamos la experiencia del pueblo de Israel en Egipto, cuando Dios los va a liberar, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no solamente quita su protección sobre los impíos, sobre Faraón y su gente, sino que Dios mismo, ¿no es cierto?, da la orden y actúa directamente a través de Aarón y Moisés para mandar esas postreras plagas, esas 10 plagas. No es que Dios fuera un agente pasivo, Dios actuó directamente. ¿Por qué? Porque las pestilencias son utilizadas también para Dios como un elemento de juicio y de castigo. ¿Para quiénes? No para sus hijos, sino que para los impíos, cuando estos no proceden al arrepentimiento. Y como un elemento, ¿para qué? Para liberar ¿a quién? Para liberar a su pueblo. Por lo tanto, las plagas, las pestilencias, los dolores que vienen de parte de Dios son de liberación para el pueblo de Dios, pero de juicio para la gente impía. Existe otra forma en la cual la palabra pestilencia es utilizada en la Biblia, y es que Dios retira su poder y Él permite que los resultados naturales tomen su lugar. O sea, ahí Dios no actúa directo, Dios quita su poder y deja al individuo, ¿no es cierto?, bajo la suerte de su propia decisión. Y esta es otra forma en la cual la palabra pestilencia es utilizada en la Biblia. Entonces, vivimos en un mundo de pecado, Dios actúa directamente, o también esta tercera, que Dios retira su poder. Pero hay una última forma en la cual la pestilencia es utilizada en la Biblia, y esta es muy fascinante. Y es que las pestilencias son una señal de la segunda venida de Jesús. Ahora,
con esto nosotros debemos ser bien cuidadosos porque algunos pueden utilizar este elemento de una manera extremista. Y no han faltado las personas, incluso dentro de nuestras propias filas, que viendo esto del coronavirus han comenzado a agitarse y a entregar un mensaje que la palabra de Dios, ni Jesús, ni nosotros como iglesia adventista pretendemos enseñar. ¿Y qué es esto? En que ya estamos, ¿no es cierto?, falta poco para que Jesús venga, o viene mañana, o un par de días, un par de años. Nosotros no podemos decir eso, queridos hermanos, porque la palabra de Dios es categórica, Mateo 24:36. El día y la hora que dice, nadie lo sabe. Ahora, en Lucas capítulo 21, mire lo que dice allí. Lucas capítulo 21, verso 25. Y digo esto para que no nos veamos tentados, ¿no es cierto?, en comenzar a poner fecha para la segunda venida de Jesús, ni nos veamos tentados a escuchar estas voces que en vez de acercarnos, nos alejan del mensaje de la palabra de Dios. Y en relación a ello, mire lo que dice Lucas, capítulo 21, verso 25 en adelante. Y aquí el que está hablando es Jesucristo. Dice, entonces habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Una de las características, ¿no es cierto?, que va a afectar a la humanidad previo a la venida de Jesús es precisamente el dolor, la angustia, la desesperación en los seres humanos por las cosas que van a acontecer previo a la segunda venida de Jesús. Y si nosotros pensamos bien todo esto que está pasando, cómo tiene el ser humano, y quizás cómo lo puede tener a usted y a mí, con desesperación, con angustia, de hacer los cuidados necesarios para no contagiarse y todo lo demás. Así que la Biblia habla que los corazones de los hombres van a estar desfalleciendo por causa del temor que va a afectar en los últimos días de la historia humana. Pero también en Mateo 24, el capítulo 7, para que podamos hacer un cuadro completo, Jesucristo hablando precisamente de las señales de su venida, dice lo siguiente, Mateo 24, versos 7 y 8. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá, ¿qué cosa? Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero, ¿qué agrega el Señor? Dice, pero esto, dice, es, ¿qué cosa? No es su segunda venida, queridos hermanos. Es que lo que dice su palabra es principio de dolores, es solo el comienzo. Entonces Jesús aquí en este párrafo enumera la guerra, rumores de guerra, el levantamiento de nación contra nación, reino contra reino, y también habla de estas pestes y estas enfermedades. Para luego, si sigue usted con la lectura del capítulo 24, habla de la condición moral de la humanidad. Y él entonces registra la palabra hambruna y pestilencia. Así que las pestilencias son parte del escenario de la segunda venida de Jesús. Esta pestilencia, esta enfermedad, ¿no es cierto?, esta pandemia que nos toca vivir, es un escenario, ¿no es cierto?, descrito aquí por Jesucristo previo a su segunda venida. Ahora, esto significa que debido a esto del coronavirus, del COVID-19, que ha devastado al mundo, ¿en sí mismo es una señal de la segunda venida de Jesús? No en sí mismo. Pero cuando uno mira hacia el cuadro en general, a un cuadro más grande, indica que el tiempo se está, ¿qué cosa? Se está acabando. Todo esto son los pasos de un Dios que se aproxima. Y estamos viviendo al borde del reino de Dios en este mundo. Así que debemos mirar no una parte de toda esta historia, sino que debemos mirar el cuadro completo. Debemos establecer una fecha y luego decir que Cristo va a venir en un par de semanas, en un par de años, en un par de 10, 6 años. No, tampoco podemos decir eso. Solo debemos decir que esto es parte, queridos hermanos, de un escenario que la Biblia predice y es parte de un cuadro mucho más grande que nos conduce a prepararnos para el pronto regreso de Jesucristo. Elena de White escribió
en cierta oportunidad lo siguiente, allí en el manuscrito 19, en la página 381 del año 1897. Ella dijo así: las hambrunas aumentarán. Y al hablar esto, ella estaba comentando precisamente Mateo 24, versículo 7, el texto que habíamos leído que habla de peste, hambre, enfermedades y todo lo demás. Ella agrega: las pestes barrerán a miles, los peligros estarán alrededor nuestro desde los poderes externos y del poder interno de Satanás. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Entonces, Elena de White dice que las pestilencias iban a barrer a miles de personas. Y ella continúa diciendo que precisamente frente a esto, el Dios del cielo está restringiendo el accionar de los poderes de estas fuerzas malignas. En el libro Eventos de los Últimos Días, ella agrega lo siguiente, en la página 20 de Eventos de los Últimos Días, entre paréntesis, un libro bastante bueno. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos. No solo afecta la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Estas cosas son el resultado de gotas de la copa de la ira de Dios, que cae sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que va a acontecer en el futuro cercano. En otras palabras, tal como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra, en el mundo aumentó la pecaminosidad. Y Dios gradualmente, ¿qué fue haciendo? Fue retirando, ¿no es cierto?, su mano protectora para finalmente permitir que los juicios divinos recayeran sobre una sociedad, ¿no es cierto?, sobre un mundo totalmente corrompido, impío. Ahora, ¿significa esto que nosotros somos pesimistas? ¿Significa sencillamente que solamente esperamos dolor y tristeza? No, queridos hermanos. No significa que seamos pesimistas. Somos realistas en lo que la palabra de Dios predice y presenta. Como cristianos enfrentamos esto con realismo, pero también con esperanza. Con esperanza en que Dios tiene la solución a todo este orden de cosas. Enfrentamos estas cosas con confianza en Cristo, que Él está de nuestro lado, que Él está de su parte y de mi parte. Y así como lo dice, ¿no es cierto?, el Espíritu, profecía y la palabra de Dios, estas cosas son ciertas, están ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Ahora, ¿cómo debemos nosotros relacionarnos con estos hechos? Si estas cosas son el resultado de un mundo pecaminoso, si son el resultado de que la mano protectora de Dios se está retirando y son el resultado precisamente del accionar del diablo, ¿debemos relacionarnos con ella con temor, con angustia, con desesperación? No, queridos hermanos, no podemos tener ese sentimiento. En Lucas capítulo 21, versículos 27 y 28, el texto que habíamos leído, si es que no me equivoco, anteriormente, agrega la parte siguiente. Cuando estas cosas, dice el Señor Jesucristo, vamos a leer 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Desespérense, atemoricen. No, ¿qué dice Jesús? Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos, levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Erguíos, levántese. ¿Para dónde debe estar dirigida nuestra mirada, queridos hermanos? No hacia estas cosas que están sucediendo. Nuestra mirada debe ir mucho más allá. Nosotros debemos mirar hacia el cielo. Por supuesto que si usted mira las pestilencias, mira la enfermedad, mira las noticias que están las 24 horas del día solamente hablando de desastre, de enfermedad, dolor, de sufrimiento y todo lo demás, ciertamente su corazón, su mente se va a llenar de temor y de angustia. Pero nosotros, como dice Jesucristo, debemos levantar nuestra mirada, debemos erguido, debemos levantarnos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque nuestra redención está cerca. Y
Al levantar nuestros ojos, nosotros miramos allí, donde está Cristo, en el santuario celestial. ¿Y qué está haciendo Jesús por usted y por mí? Dice su palabra que Él está intercediendo por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Allí Cristo, ¿no es cierto?, en Él encontramos fortaleza, confianza, paz, tranquilidad, seguridad. Encontramos liberación de nuestros temores. La Biblia vez tras vez nos repite la palabra y la frase no temas. En Isaías capítulo 41, versículo 1, mire lo que dice el profeta. Capítulo 41, verso 1. Isaías 41, verso 10, perdón, dije verso 1, verso 10. Dice, parte el profeta en este versículo con esta frase, no temas. No sienta temor, queridos hermanos, el mensaje de Dios. Esta frase no tema está vez tras vez en la palabra de Dios. Y usted va a encontrar muchas promesas relacionadas con esta invitación de Dios a no temer. ¿Y sabe cuántas veces encontramos esta frase no temas en la Biblia? 365 veces. ¡Qué maravilla! 365 veces. Quiere decir que para cada día del año el Señor a usted y a mí nos está diciendo no tema. Son 365 los días del año. 365 veces en la Biblia aparece la frase no temas. Y si usted ve lo siguiente del mismo texto que estamos leyendo, dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué no debemos temer? ¿Cuál es la razón? ¿Que no nos vamos a enfermar? No, no dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que usted no debe temer porque Dios va a estar con usted. Dios nos va a acompañar. Él nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Por lo tanto, cuando vemos todas estas enfermedades, queridos amigos, los sufrimientos, las dolencias que esto está provocando alrededor del mundo y quizás alrededor suyo, en su hogar, no necesitamos tener miedo. Porque Jesús está con usted. Jesús le está acompañando. Aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice el salmista, Salmo 24. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El profeta Isaías dice lo siguiente en el capítulo 35 también. Una hermosa promesa. 35, verso 4. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué le debemos decir a las personas? Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios, ¿no es cierto?, viene con retribución. Ahora, ¿por qué necesitamos no tener miedo? La razón por la cual no debemos tener miedo no es porque usted y yo no nos vamos a enfermar, que nunca nos vamos a ver afecto, ¿no es cierto?, a esta pandemia o a cualquier otra enfermedad. La razón sencilla es que Cristo está con nosotros. Recuerde usted la experiencia de Job. Él se enfermó, sufrió de esa llaga, pero en todo ese proceso nunca el Dios del cielo lo dejó solo. Incluso su situación fue mejor, no al empezar, sino que al terminar su vida. Porque Dios, ¿no es cierto?, tiene para usted y para mí un mejor porvenir. El Señor lo condujo a través de todo ese desarrollo. Si usted se enferma, queridos hermanos, y muere a través de la fe en Cristo, usted va a terminar mucho mejor de lo que empezó. Porque usted y yo estaremos mirando a Cristo, a Él. El mañana es mucho mejor que el hoy. La fe no significa creer que usted nunca se va a enfermar, queridos amigos. Vivimos en un mundo quebrantado, afecto al pecado, y usted está inmerso en este mundo. Por lo tanto, también podemos ver afectados por aquello. Pero podemos hacer lo mejor, quizá usted pueda hacer lo mejor de su parte para no enfermarse o evitar algunas dolencias. Pero a pesar de todo ese cuidado que usted pueda tener, se puede ver afecto a estas pestilencias. Pero aún así, a pesar de aquello, creemos en Cristo Jesús. Creemos que está Él con nosotros. Él está con nosotros en la salud, pero también está con nosotros en la enfermedad.
La otra razón por la cual usted y yo no debemos temer es esta, porque usted y yo sabemos el resultado final de este juego. Sabemos que la enfermedad no va a permanecer en este mundo eternamente y para siempre. Esta enfermedad, el COVID-19 y cualquier otra, no va a durar toda la vida. No va a durar todo el tiempo sobre el planeta Tierra. Y reconocemos que de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, que Jesucristo va muy pronto a venir. ¿Y qué va a pasar con todo este orden de cosas? Va a cambiar. La palabra de Dios así nos dice. Nosotros vemos hambruna, vemos pestilencia, vemos sufrimiento, vemos muerte, terremotos, plagas, guerras, vemos angustia en las personas, vemos cómo el clima se está cambiando y un sinfín de cosas. Como cristianos no somos ignorantes de lo que está pasando en nuestro alrededor. Ciertamente que no. Pero nosotros vemos estas cosas, las vemos, ¿no es cierto?, con optimismo. Un optimismo que debe embargarnos. ¿Por qué? Porque esto es anuncio de que muy pronto Jesucristo va a venir a este mundo. Nosotros hemos leído lo que dice allí Apocalipsis en el capítulo 21. La parte final es maravillosa del libro Apocalipsis, porque nos muestra cómo termina este cuadro. Vi un cielo nuevo, capítulo 21, verso 1 de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Algún día todo esto va a terminar. Así nos dice su palabra. Por eso que enfrentamos esto con optimismo, con esperanza en que el Dios del cielo tiene la solución al drama humano. Y también cuando leemos en Tito capítulo 2, verso 13, un texto bien conocido por todos nosotros. Busquemos allí en Tito capítulo 2, verso 13. Dice su palabra así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Cristo está por venir por segunda vez. Por lo tanto, miramos más allá de lo que somos a lo que vamos a hacer. Miramos más allá del hoy al mañana, ese mañana glorioso. Miramos más allá de la enfermedad, miramos hacia la salud, a esa plena salud que vamos a tener en el reino de los cielos. Miramos más allá de las pestilencias, de las enfermedades y de las angustias. Miramos más allá, ¿no es cierto?, de esas enfermedades que están, ¿no es cierto?, en el aire contaminado. A ese cielo nuevo, ¿no es cierto?, a ese aire pristino que el Señor va a compartir con nosotros en esa nueva Jerusalén. Sin embargo, queridos amigos, aun cuando tenemos puesta una mirada en ese futuro mejor que Dios tiene preparado para usted y para mí, ciertamente vivimos en este mundo, nuestro mundo es real. Y por lo tanto alguno dirá, bueno, pastor, ¿existen algunas cosas que usted y yo podamos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico, para poder protegernos? Porque estamos aquí, estamos puestos a enfermarnos. Por supuesto que existen algunos elementos a los cuales usted y yo debemos acudir. Porque este cuerpo, dice su palabra, la palabra de Dios es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer con este cuerpo? Usted y yo debemos cuidarlo, aun cuando este cuerpo va a ser destruido. Pero debemos cuidarlo, debemos protegerlo y vivir de la mejor manera posible. Vayamos a la historia. En el año 1918-1919 el mundo enfrentó una calamidad similar o peor que esta. Se le conoce como la gripe española, aunque malamente le pusieron gripe española, porque la enfermedad empezó en los Estados Unidos, en Kansas. Recuerden que en esa época se desató la Primera Guerra Mundial. Las tropas americanas fueron a España y ahí contagiaron, ¿no es cierto?, a la gente y de ahí se propagó al mundo entero. Se calcula que 40, y algunos dicen hasta 80 millones de personas murieron producto de la fiebre o la gripe española. Pero en medio de esa pandemia, el pueblo de Dios tuvo una linda experiencia. Allí en el seminario adventista del séptimo día en
Hutchinson, Minnesota, donde habían 180 alumnos, 120 de ellos se vieron afectados por esta enfermedad y estuvieron confinados. Y en un informe por parte del doctor Fred Shepard, jefe de salud de la ciudad de Hutchinson, se tiene el siguiente informe, y permítanme leerlo. El seminario con 120 de sus 180 estudiantes y profesores, viviendo bajo un mismo techo, había sido invadido por la pandemia 3 semanas antes. 90 de ellos presentaron los síntomas de la influenza, y bajo la dirección del doctor H.E. Larson, médico graduado, miembro del personal del seminario, cada persona que presentaba los síntomas fue puesta aparte. Fueron llevados a un cuarto, con una enfermera entrenada tomando la temperatura y verificando los síntomas de la epidemia. Si los síntomas se desarrollaban, se le pedía al paciente permanecer en cama, seguir descansando. No había medicamento para suministrar, no habían drogas. El tratamiento consistió en descanso completo y tranquilo, una dieta cuidadosamente regulada, un cambio de dieta, y la aplicación de fomentos a la garganta, o sea, de compresas, de agua fría y caliente, al pecho y al abdomen. Este tratamiento en casi todos los casos redujo la temperatura de los pacientes y permitió la recuperación de los pacientes. Pero esto no terminó con el problema. El peligro siguiente era la recaída. Para evitarla, se le pidió a las personas o a los pacientes que permanecieran en cama entre 2 y 5 días más. Y después de aparentemente haberse recuperado por completo, según el estado de los síntomas. Como resultado de este sistema de manejo de la enfermedad, que cobró miles de víctimas, no hubo ni un solo caso que pudiera haber sido considerado como serio o delicado. Ni una muerte en el seminario, habiendo más de 90 personas afectadas, viviendo en el mismo lugar. Este registro es asombroso, según las palabras del doctor Shepard, y hace que los métodos comunes, ¿no es cierto?, de tratar la influenza parezcan irracionales, métodos sencillos. No hay duda de que el Señor estuvo con su pueblo en esta experiencia. Cuando la persona ha desarrollado un sistema inmunológico fuerte, está mejor preparado para enfrentar esta y otra enfermedad. El seminario agradeció a Dios por su cuidado y protección, a la hermana Louise Knudsen, la enfermera del seminario, y a sus colaboradoras. El artículo publicado el 17 de diciembre de 1918 termina diciendo lo siguiente: los tratamientos de hidroterapia bajo la bendición de Dios son realmente útiles. Nosotros tenemos, como pueblo adventista, tenemos una gran bendición al precisamente tener esto tan maravilloso que es la Reforma Pro Salud. El médico dijo, este registro es sorprendente. Y es sorprendente, por supuesto. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy, que estamos enfrentando esta pandemia? Bueno, debemos aplicarlo para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hay algo que algunos conocen como celebration, o también le llaman la salud de la creación. Y este nuevo comienzo, o esta celebración, es precisamente aplicar a nuestra vida estos 8 principios de salud, los 8 remedios naturales. Y para ello tenemos una palabra que nos va a ayudar, que es la palabra adelante. ¿Y cuáles son estos 8 remedios de salud? Adelante, no se olvide esa palabra, adelante. Agua. Use bastante agua, mínimo, ¿no es cierto? O tratar de beber 8 vasos, ¿no es cierto?, de agua diario. A lo menos, ¿no es cierto?, la mitad de ello. Tome bastante agua. Descanso. Es necesario descansar. Dormir las 8 horas regulares. No podemos rendir si usted no duerme lo necesario. Su cuerpo no descansa, el cuerpo se agota y al final de cuentas le va a pasar la cuenta. Y un cuerpo agotado está más expuesto a las enfermedades. Tercero, el ejercicio al aire libre. Hoy día hay que tener las precauciones necesarias, por supuesto, pero camine, queridos amigos y hermanos. Por lo menos ahí entre el living y el comedor, camine, ejercite. O en el patio de su casa, pero respire aire puro. Cuarto, luz solar. Es importante el sol.
Ustedes saben que el sol nos permite desarrollar lo que es la vitamina D, esencial para la vida humana. Y también, ¿no es cierto?, tenemos que ayudarnos con la vitamina C para prevenir esta enfermedad, sobre todo en esta época que nos toca vivir, que es el invierno para nosotros. Quinto elemento, el aire fresco. La temperancia es importante, queridos amigos, es como un aire fresco, un aire adecuado. Respire profundamente el aire que va a fortalecer sus pulmones. Y ustedes saben que la enfermedad que nos está afectando tiene que ver con el sistema respiratorio. Sexto, y bien importante, es la nutrición. Cambie sus hábitos alimenticios, queridos hermanos. Recuerden la experiencia de Daniel. Daniel no cambió su dieta. Daniel vivió una dieta, ¿no es cierto?, vegetariana. Nosotros como adventistas propiciamos una dieta vegetariana, de acuerdo a lo que nos enseña allí el libro de Génesis. Pero si usted consume carne, queridos amigos, consúmala de la manera más limpia posible. Evite las grasas. La grasa le hace mal al organismo. Evite comer los interiores del animal. La palabra de Dios no nos invita a comer los interiores del animal. Si usted come carne, coma solamente carne y carne limpia. Pero ojalá podamos volver al ideal de Dios. ¿Y cuál es el ideal de Dios? Que nosotros tengamos una dieta, ¿no es cierto?, a base de legumbre, a base de frutas frescas, a base de verdura. Y en la medida que hagamos eso, vamos a fortalecer también nuestro cuerpo. Séptimo, temperancia. La temperancia significa evitar lo malo. Entonces eso demanda que usted evite lo malo y procure lo bueno. Aliméntese bien, coma bien, respire bien. Y ahora es el momento en que nosotros debemos evitar todos aquellos que vayan en perjuicio de nuestra salud. El alcohol, el cigarrillo, el consumo en demasía de azúcar que daña al organismo humano. Y también no se olvide que tenemos que ser equilibrados, porque incluso lo malo en exceso también nos puede hacer daño. Entonces, cambiemos nuestros hábitos que nos van a ayudar a tener un mejor organismo y un mejor sistema inmunológico. Y por último, la esperanza, la confianza en Dios. No existe nada mejor que estar en paz con el Dios del cielo. La Biblia nos dice allí en el Salmo 46 lo siguiente. Dice su palabra así. Verso 1 y verso 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque podemos hacer todo esto, incluso seguir estos 7 remedios naturales, y aún así padecer enfermedad, padecer dolor. Pero no debemos temer, Dios está con nosotros. Dios quiere acompañarnos, Dios quiere guiarnos. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 26, lo siguiente. Un párrafo bien conocido por todos nosotros. Mateo 11, 26. Dice así. Mateo 11, 26. Sí, dice Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mí, Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas. El verdadero descanso está en Cristo Jesús. Él el que nos ofrece la paz y tranquilidad frente a estas horas de angustia y dolor. Hace tiempo yo hice una llamada y esa llamada fue a un hermano, a un amigo que muchos de ustedes conocieron. Me refiero a Juvenal Rogel. Todavía me recuerdo que le hice la llamada un día lunes. Y en después de 1 o 2 intentos, logré comunicarme con él y conversamos.
Juvenal estaba muy enfermo. Y él me dijo que él cada vez se sentía con más dolores, más dificultades. Y su plan era venirse acá, a Osorno, porque acá estaba su mamá, su padre, y aquí quería pasar la enfermedad. Bueno, y conversamos un buen ratito, y en una de esas, en algún momento apareció esto tan temido por muchos de nosotros, que es la muerte. Y él tocó el tema de la muerte. Y él me dijo, yo sé que si Dios no actúa, no hace algo extraordinario, yo voy a morir. Y cuando él me dice eso, yo le pregunto, pero Juvenal, le dije, ¿tú estás preparado para morir? Sí, me dijo, yo estoy en paz con Dios. Agradezco a Dios por el tiempo que me ha dado para reflexionar, dijo, y agregó, agradezco a Dios porque en toda esta enfermedad yo no he sentido dolor, y en eso he sentido la compañía del Dios del cielo. No he sentido sufrimiento. Él padecía de un cáncer al estómago, un cáncer terminal, y ese cáncer es muy doloroso, pero a Dios gracias, el Señor tuvo misericordia de él. Y al terminar la conversación yo le digo, mira, Juvenal, si el Señor te llama al descanso, si tú te mueres, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que te vas a quedar dormido. Eso dice la palabra de Dios, queridos amigos. Tú te vas a quedar dormido. Y mira, ¿cuánto tiempo va a pasar del momento en que tú pasas el descanso, que tú cierres los ojos, al momento cuando suceda la segunda venida de Jesús? ¿Cuánto tiempo pasa? La nada misma. Porque para los muertos el tiempo no corre, queridos amigos. El momento que él cierra sus ojos, el siguiente segundo, ver a Jesucristo. Y díganme, ¿no es extraordinario eso? Aun cuando la muerte entró por causa del pecado, las enfermedades son producto de que estamos en un mundo de pecado, pero aún eso el Señor lo puede transformar en una esperanza para usted y para mí. Por lo tanto, queridos hermanos, no nos angustiemos frente a la enfermedad. No nos angustiemos con todo esto que está pasando. Nuestra mirada debe estar puesta en el punto correcto. ¿Y cuál es el punto correcto? Dios está conmigo. No estoy solo. Él está aquí a mi lado. No importa que suframos enfermedad, no importa que suframos dolor o sufrimiento o cualquier otra cosa. No debemos perder el punto de atención. Venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. Y finalmente yo me acordé de un versículo en esa conversación con Juvenal y le dije, mira Juvenal, la palabra de Dios dice, bienaventurado o estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Me dijo, ¿te acuerdas de esa cita? ¿Dónde está? ¿Me la puedes mandar? Yo no me acordaba bien en la cita en sí, sabía que estaba en Salmo. Ya le dije, voy a ir a la casa y te lo voy a mandar. Bienaventurada es a Jehová la muerte de sus santos. Lo próximo que vas a ver al descansar va a ser a Jesucristo. Y del otro lado del auricular, del teléfono, yo escuché un fuerte amén. Eso fue lo que dijo él. Amén. Queridos hermanos, podemos decir amén fuertemente. Aún enfermo, aún con esta enfermedad. Ojalá que no nos llegue. Pero si tocara la puerta de nuestro hogar, si tocara la puerta de tu vida, mi vida, no te olvides. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Y algún día esta historia que nos toca vivir va a terminar. Algún día vamos a estar con Jesús eternamente y para siempre. Pero preparémonos para aquel momento. Y la mejor forma de prepararnos es entregarle nuestra vida, nuestro corazón, a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe. ¿No quieres entregarle tu vida, tu corazón? Tu vida, tu corazón al Dios del cielo en esta hora. Allí donde estás, entrégale tu corazón a Jesucristo. Que esta sea una oportunidad para que ese Dios que tanto te ama, que tanto te llama, pueda obtener la dicha, la alegría de que tú y yo le entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Y de esa manera hacer efectivo en nuestra vida el sacrificio de Jesucristo. Te invito a orar allí donde estás para agradecer a Dios por esta oportunidad de vida que nos da.
Oramos. Padre, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra. Te agradecemos porque podemos ser realistas, porque podemos ver estas señales que nos rodean de enfermedad, dolor y sufrimiento y que no terminarán hasta cuando tú vuelvas, pero que nos anuncian tu pronto regreso. Te agradecemos porque en medio de este dolor y este sufrimiento, tu palabra nos dice que tú estás con nosotros. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Jesucristo, en el autor de nuestra salvación. Y quiero rogarte de manera especial por nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Si alguno de ellos estuviera pasando por algún dolor, algún sufrimiento, alguna angustia, ya sea por esta enfermedad, ya sea por algún problema familiar, algún problema económico, algún problema personal, que cada uno de nosotros no dejemos de mirarte a ti, sabiendo que tú estás intercediendo por nosotros y que cualquiera sea nuestra condición, tú te has comprometido a estar con nosotros, a darnos paz, tranquilidad y por sobre todas las cosas, a darnos la confianza de un futuro mejor. Que la bendición del cielo sea con nosotros y nos acompañe en el resto de este día sábado, en el cual podamos hacer tu voluntad, podamos agradarnos en ti y reconocerte como el autor de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.